Mi prometida me exigió regalarle mi casa a sus padres o se cancelaba la boda, así que me adelanté, la cancelé yo, y ahora que intentó quedarse con todo, está perdiendo la cabeza. Tengo 34 años, soy hombre, y llevo una década trabajando duro en el mundo de la consultoría. Empecé desde abajo, literalmente durmiendo en el sofá de mis padres, comiendo sándwiches de mantequilla de maní y llamando a empresas con un traje de segunda mano. Ese primer año, apenas gané $18.000. Para cuando cumplí 3 años en el negocio, ya tenía mi propio apartamento y una cartera estable de clientes. Hoy, manejo un negocio de consultoría consolidado, con ingresos de 6 cifras, sin socios, sin jefes y sin deudas. Con esa estabilidad, comencé a invertir en bienes raíces. Compré mi primera casa hace 3 años, la pagué rápidamente, luego adquirí una propiedad en mal estado en la calle Fresno, la renové y la alquilé. Ahora genera ingresos pasivos mientras su valor sigue aumentando. En medio de todo eso, conocí a Valeria, 32 años, en un evento de networking. Destacaba entre los demás, inteligente, independiente, con su propia carrera y vida organizada. Conectamos de inmediato. A los 6 meses ya estábamos prácticamente viviendo juntos. 2 años y medio después, le propuse matrimonio. Estaba encantada. Fijamos la fecha de la boda para dentro de 8 meses, un plazo que consideramos ideal para planificar sin prisa. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que ahí fue cuando empezaron a notarse las primeras grietas. Pero en ese momento, creí que había encontrado a la persona indicada. Alguien que me comprendía, que valoraba lo que había construido y que quería ser una compañera, no una carga. Cuán equivocado estaba. La primera señal de alarma fue su propuesta de abrir una cuenta conjunta solo para los gastos de la boda. Sonaba razonable, ambos aportaríamos dinero y pagaríamos a los proveedores desde un mismo lugar, todo ordenado. Como Valeria trabajaba en marketing y era buena con los detalles, me pareció una decisión inteligente. Ingresé $25.000 como aporte inicial. Fue una suma generosa, pero que no comprometía mis finanzas. Ella aportó $8.000 de sus ahorros. La idea era clara: pagar el salón, el catering, la fotografía, las flores y todos los gastos típicos desde esa cuenta. Ambos seguiríamos depositando dinero según hiciera falta, pero esos 33.000 iniciales cubrirían gran parte. Ella se quedó con la tarjeta de débito, ya que se encargaría de la mayoría de los pagos porque estaba liderando la organización. No me importó, en realidad. Odio tratar con proveedores de bodas. Prefería concentrarme en mi trabajo y dejarle a ella los detalles. El primer mes, todo parecía normal. $2.500 al salón como anticipo, 800 al fotógrafo, 400 a la floristería. Todo estaba dentro de lo que ya habíamos conversado. Ni siquiera presté atención a los gastos menores porque confiaba en su criterio. Pero al revisar los estados de cuenta en detalle, comenzaron a aparecer cosas extrañas. Una compra por $320 en una tienda llamada Estilo Bella me llamó la atención. Cuando pregunté, Valeria dijo que eran sus zapatos de novia. Bien, aceptable. Al parecer, las novias necesitan zapatos especiales. Luego apareció un gasto de $275 en un salón de manicura. Ya me empezaba a parecer que tenía gustos caros, pero decidí no discutir. Varios amigos casados me aconsejaron que lo mejor era no involucrarse demasiado y dejar que las cosas siguieran su curso. Es mejor mantener la paz, decían. El verdadero golpe vino cuando encontré un cargo de $1.200 en un spa de lujo. Me pareció excesivo, así que le pregunté durante la cena. Es para mi despedida de soltera, dijo ella sin inmutarse, mientras cortaba su pollo. Las chicas y yo haremos un retiro en un spa en lugar de ir a Las Vegas. Es mucho más elegante. Casi se me atraganta la comida. ¿Iba a pagar su despedida de soltera con el dinero de la boda? Su respuesta fue: es parte de la boda. Ese razonamiento no tenía sentido para mí. La despedida no es un gasto nupcial, sino un gasto personal. Pero lo peor llegó cuando vi varios cobros de hotel que sumaban $2.400, todos para el mismo fin de semana de la boda. Al preguntarle, me respondió con aire de molestia: son para las habitaciones de mi familia. Mis padres, mis hermanas, mi tía Clara y mi prima Sofía, todos vienen de fuera. Yo le recordé que habíamos acordado que cada familia se haría cargo de sus propios gastos de viaje y hospedaje. Eso fue antes de que lo pensara bien, me dijo. Mi familia no tiene los mismos recursos que la tuya. No deberían estresarse por pagar el hotel. Tus padres pueden costearlo. Mis padres podían hacerlo porque siempre han sido responsables con sus finanzas. Los suyos, en cambio, vivían de préstamos, compraban coches a crédito y gastaban de más. Pero señalar eso solo me convertía en el villano. Cada vez que me oponía a sus decisiones, me decía lo mismo: solo tenemos una boda en esta vida, ¿por qué no hacerla bien? ¿Por qué no asegurar que todos estén cómodos y felices? Esa frase se volvió su comodín para todo. Flores más costosas porque era nuestra única boda,
maquillaje profesional para sus 4 damas de honor por la misma razón. Lo curioso es que Valeria no volvió a aportar un centavo desde aquellos 8.000 iniciales. Se dedicó a gastar como si fuéramos millonarios, mientras yo financiaba toda su visión y la de su familia. Veía como el saldo bajaba, 28.000, luego 25.000, después 22.000, y ni siquiera habíamos pagado lo más caro como el banquete o la música. Cada vez que le pedía hablar del presupuesto, se ponía emocional. Me estás generando estrés en un momento ya complicado, decía. Y yo, en lugar de pararlo, me decía que era solo por el estrés de la boda, que todo volvería a la normalidad después. Pensaba que podía cubrir los excesos para evitar conflictos. Gran error, porque lo que parecía ser solo un exceso de gastos era, en realidad, Valeria mostrándome quién era en verdad. Y lo peor aún estaba por venir. 6 semanas antes del enlace, estábamos en una de nuestras reuniones dominicales de planificación. Habíamos adoptado una rutina de sentarnos en la mesa de mi cocina con café, papeles, confirmaciones de proveedores y listas de invitados. Ese día parecía tranquilo. Acabábamos de actualizar el conteo final, 147 personas, 20 más de lo previsto porque Valeria seguía incluyendo familiares lejanos y colegas. Mientras yo calculaba en mi mente cómo eso afectaría al catering, ella soltó, sin dejar de mirar su celular. He estado pensando en los regalos de boda. No hablábamos de los regalos del registro para los invitados, sino de lo que uno entrega a su familia al casarse. Yo todavía estaba concentrado en ajustar la lista de invitados, viendo si íbamos a necesitar más mesas. Así que cuando Valeria cambió el tema, me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres?, pregunté, algo desconcertado. Como un regalo de agradecimiento para los padres, respondió, pero con una expresión que dejaba ver que iba mucho más allá de eso. Dejó el teléfono sobre la mesa, se inclinó ligeramente hacia mí y tomó ese tono que suele usar cuando quiere decir algo que considera importante. Tus padres están bien económicamente, no necesitan nada material. Y tenía razón, ambos fueron docentes, jubilados con pensiones decentes. Tienen su casa pagada, viajan de vez en cuando y viven sin grandes lujos, pero sin carencias. En cambio, sus padres están en una situación muy distinta. Mis padres llevan como 15 años en el mismo departamento alquilado, continuó Valeria. Nunca han podido juntar lo suficiente para un anticipo, entre la renta que sube cada año y algunos problemas de crédito que tuvieron hace tiempo. También era cierto, sus padres viven en un departamento de 2 habitaciones. Su padre trabaja en una tienda de autopartes, y su madre hace tareas administrativas en una clínica dental. Son buenas personas, pero siempre han tomado decisiones poco prudentes con el dinero. Compran autos nuevos a crédito, hacen viajes costosos que no pueden cubrir y suelen llegar ajustados a fin de mes. ¿Y qué propones?, le pregunté, sin entender del todo a dónde quería llegar. Fue entonces cuando se incorporó un poco más y me lanzó la idea sin rodeos. La casa de la calle Fresno. Por un segundo, dejé de respirar. La miré fijo, esperando que se riera o dijera que era una broma. Pero no. Hablaba en serio. ¿Estás sugiriendo que le regalemos a tus padres mi propiedad en alquiler? Míralo con lógica, dijo ella, como si fuera una presentación de negocios. Tú no vives ahí, solo la estás alquilando, mientras mis padres siguen pagando una renta que los está ahogando. Esto resolvería su problema de vivienda para siempre. Dejé la taza de café y la observé con atención. Valeria, esa casa vale cerca de $300.000. ¿De verdad me estás pidiendo que les regale una propiedad de ese valor? Ella hizo un gesto como si nada. No es como si estuvieras perdiendo ese dinero. El valor seguiría existiendo, solo que en manos de personas que realmente lo necesitan. La forma en que lo dijo me pareció ofensiva, como si yo fuera egoísta por considerar el impacto financiero de regalar algo que me costó años construir. Compré esa casa como inversión. Me deja $1.800 mensuales. Eso es más de 20.000 al año. No entiendo por qué debería simplemente regalarla. Porque estamos a punto de casarnos, dijo con tono más serio. Porque el matrimonio también implica priorizar a la familia de tu pareja. Porque para mí significaría muchísimo. ¿Y qué recibirían mis padres en ese caso? ¿Cuál sería el gesto equivalente de tu parte hacia ellos? Me miró como si mi pregunta fuera absurda. Tus padres no necesitan nada. Pero ese no es el punto, dije, empezando a incomodarme. Lo que estás proponiendo es un sacrificio enorme de mi parte, y tú no estás ofreciendo nada que se le acerque. Te estoy ofreciendo mi amor, mi compromiso. ¿Eso no vale más que unos ingresos de alquiler? El intento de manipulación era evidente. Quería hacerme sentir culpable por no aceptar, cuando el asunto no era sentimental, sino financiero. La propuesta era irracional, y esperaba que yo cediera solo para demostrarle que la amaba. Valeria, no voy a regalarle esa casa a tus padres. Su expresión cambió de inmediato. La dulzura desapareció, y en su lugar apareció una mirada dura, cortante. Empezó a hablar de mi propiedad como si no tuviera dueño, como si fuera lógico que la cediera. Para ella,
Tener 2 viviendas era razón suficiente para que una de ellas terminara en manos de su familia. No hubo ni una palabra de reconocimiento hacia mi esfuerzo, ningún aprecio por los años en los que yo me había partido el lomo mientras ella aún decidía qué estudiar, solo la suposición de que lo mío debía compartirse, sin condiciones. Cuando vio que no iba a cambiar de opinión, su actitud se volvió aún más hostil. De pronto, yo era el egoísta, el ingrato, el insensible que no comprendía lo que significaba el apoyar a la familia. Empezó a tergiversar todo, como si mi negativa fuera una traición, como si poner límites fuera lo mismo que fallarle. Entonces llegó el golpe final. Me miró fijamente, y en un tono grave soltó: si no haces esto por nosotros, significa que no me amas de verdad. En ese instante supe con quién estaba a punto de casarme, con alguien que no medía el amor en respeto o compromiso mutuo, sino en cuanto estaba dispuesto a ceder por ella. Para Valeria, entregar algo que me había costado tanto conseguir no era un gesto generoso, era una obligación. El silencio que siguió fue espeso. Nos quedamos mirándonos en la cocina, ella esperando que yo cediera, y yo resistiendo con firmeza. Está bien, dijo al final, tomando su bolso y sus llaves. Me voy a casa de mis padres hasta que entiendas lo que significa realmente estar casado. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y remató con dramatismo: llámame cuando estés listo para ser un verdadero compañero, no solo un casero egoísta. Cerró la puerta con fuerza. La casa quedó en un silencio profundo. Me quedé ahí, procesando todo. Mi prometida me había pedido regalarle a su familia una casa de $300.000 como regalo de boda, y al negarme, salió furiosa, convencida de que mi respuesta era incomprensible. Pero lo más inquietante era que, en su mente, su pedido era razonable, como si dar lo que uno ha trabajado durante años fuera lo mínimo esperable. Y en ese momento me pregunté qué otras cosas esperaba de mis bienes una vez casados. Valeria estuvo 2 días con sus padres sin llamarme ni escribirme. Para ser honesto, fueron los 2 días más tranquilos que había vivido en meses. Sin estrés por el casamiento, sin discusiones por el presupuesto, sin reproches cada vez que tenía que atender una llamada de trabajo. Solo yo, mi casa y un poco de silencio. Al fin, tiempo para pensar. El martes por la mañana, alrededor de las 9, mi teléfono por fin sonó. En la pantalla apareció el nombre de Valeria. Estuve a punto de dejar que entrara al buzón de voz, pero la curiosidad me ganó. Contesté, y enseguida escuché su voz. ¿Has pensado en lo que hablamos? Lo dijo como si estuviera confirmando una reserva para cenar, no como si me estuviera preguntando sobre una casa de $300.000. Su tono había cambiado. Ya no sonaba molesta, como cuando salió furiosa hace unos días. Ahora se expresaba con la calma calculada de alguien que intenta cerrar un trato. Profesional, sí, pero con esa actitud implícita de que, por supuesto, ya había aceptado su propuesta. Sí, lo he pensado, le respondí. Y la respuesta sigue siendo no. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía imaginar perfectamente cómo su mente analizaba todas las implicancias. Seguramente había pasado los últimos 2 días con sus padres, entusiasmándolos con la idea de tener una casa gratis. Tal vez incluso ya habían pensado cómo distribuir sus muebles. Mira, continué, intentando mantener la conversación en buenos términos, entiendo que quieras ayudar a tus padres. Y después de casarnos, podemos buscar maneras de apoyarlos. Tal vez colaborar con el pago inicial de otra vivienda. No, me interrumpió de inmediato. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esta casa, por esta razón específica, como un gesto concreto. O entiendes por qué es importante para mí, o no lo haces. La manera en que lo dijo me provocó un vacío en el estómago. Ya no era una conversación. Era un ultimátum disfrazado de propuesta. Así que le pregunté directamente: ¿y si no lo hago? Otra pausa. Luego, su voz, completamente fría: entonces tal vez debamos posponer la boda hasta que estés listo para ser el tipo de pareja que necesito. Ahí estaba, la amenaza que, en el fondo, sabía que venía. O me das tu casa, o pierdes a tu prometida. Bastante claro, ¿no? Traté de mantener la calma. Déjame pensarlo, le dije. Es una decisión grande. Necesito unos días para procesarlo todo. Su tono cambió de inmediato, como el de una vendedora que acaba de convencer a un cliente indeciso de comprar la garantía extendida. ¿En serio? Ay, Ryan, sabía que lo entenderías cuando lo pensaras bien. Esto va a ser increíble. Mis padres van a estar tan agradecidos, y yo me voy a sentir tan orgullosa de tener un esposo que valora a la familia como tú. Esa seguridad en su voz lo decía todo. No estaba esperando que aceptara. Estaba convencida de que lo haría. Como si todo ya estuviera decidido y solo me hiciera falta tiempo para asumirlo. Después de colgar, me quedé sentado un buen rato en la cocina, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Mi prometida me había amenazado con suspender nuestra boda si no le regalaba mi casa a sus padres. Fue entonces cuando empecé a hacer algunas llamadas. La primera fue a mi amigo Sebastián, abogado desde hace 8 años. Estudiamos juntos y siempre ha sido muy claro cuando se trata de temas legales. Le conté todo, que Valeria me había exigido regalarle mi propiedad en alquiler a sus padres y que había condicionado la boda a eso. Amigo, me dijo sin rodeos,
corre, haz tus maletas y aléjate ya. Es muy grave, Ryan. Esto no es normal. Es manipulación pura, nivel cazafortunas. Está usando la boda como chantaje para sacarte una propiedad. Conversamos casi una hora. Me explicó cómo el matrimonio afecta la propiedad de bienes, cómo funcionan las leyes en nuestro estado y de qué manera Valeria podría intentar reclamar derechos sobre mis activos después de casarnos. Esto es lo que debes hacer ya mismo, me dijo. Documenta todo, cada conversación, cada mensaje, cada exigencia. Si esto termina mal, necesitarás pruebas de que intentó manipularte. ¿Crees que debería empezar a grabar las llamadas? Sin duda, puedes grabar cualquier conversación en la que participes. No es espionaje si eres uno de los interlocutores. Esa misma tarde hablé con mi asesor financiero y con mi contador. Les conté que tenía dudas sobre el matrimonio y quería asegurarme de que mis bienes estuvieran protegidos. Ambos me dieron el mismo consejo que Sebastián: documenta todo y no transfieras nada antes de casarte. Mi contador fue especialmente directo. Ryan, trabajaste demasiado para construir tu patrimonio como para entregárselo a alguien que te ve como un cajero automático. Esta mujer te está mostrando quién es. Créelo. Esa noche revisé mi teléfono y empecé a guardar capturas de pantalla de todas las conversaciones que había tenido con Valeria sobre los gastos de la boda y la situación económica de su familia. También abrí una cuenta bancaria separada y moví parte de mis ahorros allí, por si las cosas se ponían feas. Cuanto más lo pensaba, más claro veía que todo había sido planeado. No era una idea espontánea. Había esperado justo al momento en que el evento estaba cerca, cuando suponía que me sería más difícil cancelar sin causar un escándalo. Seguramente pensó que me resultaría más sencillo ceder la casa que enfrentar la vergüenza de cancelar todo. Lo que no se esperaba era que prefería pasar por un mal rato temporal que pasar el resto de mi vida con alguien que veía mis bienes como el plan de jubilación de su familia. El jueves por la mañana empecé a hacer llamadas discretas a los proveedores de la boda. No cancelé nada todavía. Solo quería saber cuáles eran las políticas de cancelación y qué parte de los depósitos perdería si decidía no seguir adelante. La mayoría tenía reglas claras: se pierde el depósito, pero no hay que pagar el total si se cancela con más de 30 días de anticipación. Algunos eran más flexibles, pero en general no sería un desastre financiero cancelar todo. Y ahí lo supe. Ya había tomado una decisión. Solo estaba esperando a que Valeria llamara para ver si insistía o si recapacitaba. El viernes por la mañana, como si tuviera todo cronometrado, sonó el teléfono otra vez. Buenos días, amor, dijo con una voz dulce y optimista. ¿Cómo te sientes con todo esto? Sigo pensándolo, le respondí. Es una decisión enorme, Valeria. Quiero estar seguro de estar viendo todos los ángulos. Claro, lo entiendo perfectamente. Tómate tu tiempo. Bueno, o sea, si necesitamos resolver esto pronto, la boda se acerca, pero confío en que tomarás la decisión correcta. Otra vez esa seguridad, como si en su mente sus padres ya se hubieran mudado a mi casa y solo estuviera esperando que yo alcanzara su misma línea temporal. En realidad quería preguntarte algo, le dije. ¿Ya le mencionaste esto a tus padres? Pequeña pausa. Luego respondió. Hemos hablado del tema, sí. Quería saber cómo se sentían al respecto antes de comentártelo a ti. ¿Y qué dijeron? Estaban profundamente conmovidos, Ryan. Mi mamá hasta lloró cuando le conté que lo estabas considerando. Me dijo que jamás ha conocido a alguien tan generoso como tú. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Valeria no les había presentado la idea como una posibilidad. Les dijo que iba a suceder. Y ahora estaba usando la emoción de ellos como una forma más de presionarme. Qué bonito, le dije. Sería una lástima decepcionarlos si esto no resulta. Va a resultar, afirmó con rapidez. Te conozco, Ryan. Eres un buen hombre que valora a la familia. Después de colgar, empecé a investigar un poco más. Había algo en su seguridad que no me dejaba tranquilo. Desde el momento en que recibí su llamada, supe que Valeria estaba demasiado segura de que cedería. Parecía convencida de tener alguna ventaja que yo no conocía. Lo primero que hice fue revisar el sistema de seguridad de la propiedad que tengo en alquiler. Instalé cámaras en la entrada principal, en la trasera y una más que apunta directamente hacia la entrada del garaje. Las coloqué originalmente para asegurarme de que los inquilinos no hicieran fiestas sin permiso o dañaran el lugar. Revisando las grabaciones de la última semana, vi algo que me hizo hervir la sangre. Era miércoles por la tarde, justo un día después de que Valeria saliera furiosa de mi casa. Su coche aparece en la entrada de la propiedad, y no venía sola. La acompañaban dos personas mayores, sus padres. Durante casi una hora, los tres estuvieron caminando por el lugar como si ya fuera suyo. Lo más preocupante, Valeria tenía llaves. Seguramente hizo una copia cuando la llevé a conocer la casa meses atrás, en una visita informal para enseñarle parte de mi portafolio de inversión. En las imágenes, su madre tomaba fotos con el teléfono, mientras su padre medía espacios con una cinta métrica. No estaban explorando, estaban planificando. En una parte, Valeria señalaba distintas habitaciones y sus padres asentían, claramente discutiendo cómo amueblarlas o distribuirlas. Su padre se quedó buen rato en el garaje, seguramente evaluando espacio para sus herramientas o cosas de jardinería. Todo indicaba que estaban actuando como si se fueran a mudar pronto. No era una ilusión o una posibilidad,
era algo que ya daban por hecho. Llamé a la empresa que gestiona mis propiedades, la que se encarga del mantenimiento y contacto con los inquilinos. Pregunté por la casa de la calle Fresno. Sara, la encargada de oficina, me respondió, sí. De hecho, una joven llamó la semana pasada preguntando por un avalúo. Dijo que era la prometida del dueño y que tú le habías pedido que lo gestionara por motivos de seguro. Sentí un nudo en el estómago. ¿Te dio algún nombre? Pregunté. Valeria algo, dijo. Parecía tener todos los datos, así que no lo dudé, no debía ayudarla. Me esforcé por mantener la calma. Sara, yo nunca le pedí eso. Por favor, no compartas información de ninguna de mis propiedades sin consultarme directamente. Ella se disculpó de inmediato. ¿Debo cancelar la tasación? No. Pero envíame el informe cuando lo tengas, le pedí. El informe llegó ese mismo día. El valor estimado de la propiedad era de $285,000, bastante más de lo que yo calculaba. Ahora Valeria no solo quería una casa, sabía exactamente cuánto valía ese activo, más de lo que la mayoría gana en 5 años. Esa noche, aún procesando todo, recibí un mensaje de texto suyo. Hablé con mis padres hoy. Están tan emocionados por finalmente tener un lugar propio. Mamá ya está planeando su jardín. Estaba usando la ilusión de sus padres como herramienta emocional, poniéndome en una posición difícil para negarme. Pero el siguiente mensaje dejó todo claro. Es prácticamente nuestra casa de todos modos cuando nos casemos, ¿no? Propiedad compartida y eso. Así mis padres pueden disfrutarla mientras aún son jóvenes. Ahí lo entendí todo. Su verdadero plan no era recibir la casa como regalo de bodas. Valeria creía que al casarnos tendría derechos legales sobre mis bienes. Asumía que, una vez casados, podría disponer de la propiedad aunque yo no estuviera de acuerdo. Lo irónico es que estaba equivocada. Consulté con Sebastián, mi abogado, y me confirmó que los bienes adquiridos antes del matrimonio permanecen como propiedad individual, a menos que se mezclen financieramente o se titulen a nombre de ambos. Mientras no añadiera su nombre a la escritura, la casa seguiría siendo mía. Pero Valeria no lo sabía. Pensaba que estaba siendo astuta, intentando que yo cediera algo que creía le pertenecería pronto de todas formas. Esa noche tomé mi decisión. Empecé a hacer llamadas, y para el domingo por la noche ya había cancelado discretamente cerca del 80% de los preparativos de la boda. Solo los proveedores sabían y les pedí mantenerlo en confidencialidad hasta hablar con ella directamente. El lunes por la mañana, Valeria me llamó como parte de su rutina semanal. Su tono era alegre. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Respondí sin rodeos, ya lo decidí. La boda se cancela. Hubo un silencio abrumador del otro lado. La escuchaba respirar, procesando lo que acababa de oír. Como que se cancela la boda, murmuró, con una voz más débil de lo que jamás le había escuchado. No me voy a casar contigo. Esto se terminó. No lo tomó bien. Pasó por todas las etapas de negación. Primero dijo que yo estaba estresado y que eso me estaba afectando. Luego ofreció borrón y cuenta nueva, sin sus padres, sin el avalúo, sin exigencias. Podemos empezar de cero, dijo. Pero no entendía que el daño no era algo que se hizo, era algo que se reveló. Cuando vio que eso no funcionaba, estalló. Gritó que yo era un desagradecido, que nadie me amaría como ella, que estaba exagerando todo. La dejé desahogarse, y cuando terminó, le hablé con calma. Tú no me amas, Valeria. Amas lo que creías que podía darte, y te adelantaste a contar lo que no era tuyo. Intentó salvarse diciendo que solo estaba emocionada, que quería demostrarle a sus padres lo generoso que sería. Pero los hechos eran claros. Organizó visitas, hizo una tasación, actuó como si ya fuera dueña de mi propiedad. Nunca pensó que yo tendría cámaras o que la empresa gestionaba un registro de consultas. Cuando vio que no cambiaba de postura, comenzaron las lágrimas fingidas. Y finalmente, la palabra perdón, dicha sin convicción, solo porque se sintió acorralada. Pensé que estábamos construyendo algo real, dijo. 3 años tirados a la basura así nada más. No, le respondí. 3 años me sirvieron para ver quién eres realmente cuando crees que no hay consecuencias. Eso fue lo último significativo que le dije. La invité a recoger sus cosas antes de que acabara la semana. Y luego colgué. Así, sin gritos ni súplicas finales, el futuro que había planeado sin mí se desmoronó con un simple clic. En menos de 1 hora, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de Valeria, sus padres, su hermana, hasta amigas suyas. No respondí ninguno. Pasé a la segunda fase de mi plan. Llamé a mis padres, a mi hermana y a mis amigos cercanos. Les conté todo antes de que Valeria pudiera intentar manipular la versión. Les envié capturas de pantalla de los mensajes donde hablaba del futuro con la casa, y también la solicitud del avalúo hecho sin mi permiso. La reacción de mi madre fue precisa. Hijo, te salvaste de una buena. Esa chica traía problemas desde el principio. Se le notaba en la mirada cuando hablaba de tus negocios, como si ya estuviera gastando dinero que no era suyo. Y mi hermana fue aún más directa. Gracias a Dios que descubrí todo esto antes de la boda. No quiero ni imaginar cómo habría sido enfrentar un divorcio con alguien así. Lo primero que hice fue contactar a Sebastián para que redactara una carta de cese y desistimiento. Si Valeria tenía pensado difamarme o inventar historias sobre por qué cancelamos la boda,
quería estar legalmente cubierto. La carta era clara. Yo tenía pruebas documentadas de sus intentos por manipularme para que le transfiriera propiedades, además de grabaciones donde discutíamos su presión respecto a la casa. En resumen, si intentaba calumniarme, yo divulgaría todo y que la gente sacara sus propias conclusiones. Sebastián también me ayudó a cambiar las cerraduras de mis 2 propiedades y a actualizar todas mis cuentas bancarias, eliminando cualquier acceso que Valeria pudiera tener. Aunque nunca la había incluido oficialmente en nada, no quería dejar cabos sueltos que pudieran aprovecharse. La noche del martes, los vi por la cámara de seguridad incluso antes de que tocaran el timbre. Ahí estaban Valeria y su hermana Michelle, paradas frente a la puerta como si vinieran a darme una lección emocional. Ella se notaba destrozada. Las dejé esperar un minuto antes de abrir. En cuanto lo hice, Valeria me pidió 5 minutos para hablar. Su voz se quebró al final, como si hubiera ensayado cada palabra pero no pudiera sostener la actuación. Le respondí sin rodeos, ya no había nada que decir. Sus actos hablaban por sí solos. Trató de minimizar lo ocurrido, culpó al estrés de la boda, dijo que se le había ido de las manos y que no valía la pena destruir lo que habíamos construido. Michelle intervino para reforzar el discurso emocional. Aseguró que Valeria no había dejado de llorar desde la última llamada, que me amaba, que estaba arrepentida. Pero yo sabía que el remordimiento después de ser descubierta no es lo mismo que la integridad. Les recordé que estar arrepentido no borra lo que se hizo ni cambia lo que alguien muestra ser cuando cree que nadie lo está viendo. Valeria volvió a quebrarse. Esta vez, creo que las lágrimas eran genuinas. Solo quería hacer algo significativo, dijo con la voz rota. ¿Para mis padres? Para nosotros. Pensé que si comenzábamos el matrimonio con un gesto generoso, algo impresionante, eso uniría a todos. ¿Generoso con qué? Con mi dinero, con mi propiedad, con mi nombre en los papeles, mientras sus padres elegían cortinas como si ya les perteneciera. Aseguró que si los papeles estuvieran al revés, ella habría hecho lo mismo por mí. Le dije que no lo eran ni lo serían jamás, porque ella no tenía ningún activo de 6 cifras que ofrecer. Nunca se trató de generosidad, se trató de acceso. Entonces, el tono de Michelle cambió. Se puso a la defensiva y soltó que quizás Valeria merecía algo mejor, que un hombre que elige el dinero sobre el amor no valía la pena desde el inicio. No respondí, solo entré, recogí una caja de cartón con todas las cosas que Valeria había dejado en mi casa a lo largo de los años y se la entregué sin decir nada. Ella tomó la caja, pero no se movió. Se quedó mirándome como esperando que cambiara de idea. En lugar de eso, lanzó su última carta, el resentimiento. Espero que seas feliz, murmuró. Que tus preciosas casas te abriguen por las noches. Lo harán, respondí. A diferencia de una esposa que me veía como una billetera con pulso. Se dio la vuelta y se marchó. Michelle la siguió, lanzándome una mirada como si hubiera pateado a un cachorro. Cerré la puerta, la aseguré, y eliminé su acceso del sistema inteligente de cerraduras. A la mañana siguiente, recibí una llamada de sus padres. No debí contestar, pero una parte de mí quería saber qué versión de la historia contarían. El padre empezó de inmediato, sin saludo. Molesto, dijo que yo estaba exagerando, que solo era una casa en la que ni siquiera vivía. Preguntó si de verdad era tan egoísta. Mantuve la calma. Le expliqué una vez más que esa propiedad la había comprado yo, con mi esfuerzo, y que su hija había intentado cederla sin mi autorización, además de mentir al respecto. Desde el fondo, la madre intervino diciendo que todo había sido por amor, que pensaban que realmente me importaba la felicidad de Valeria. Claro que me importaba, les dije. Por eso no me casé con ella. Porque una persona que necesita tener el control absoluto y adueñarse de todo lo que la rodea no puede ser feliz con alguien que no se deja manipular. Eso no les cayó bien. El padre perdió la paciencia, me dijo que me iba a arrepentir, que nunca encontraría a alguien mejor. Puede que no, contesté, pero al menos no tendré que preocuparme de que alguien intente quitarme lo que es mío. Colgaron. No hubo seguimiento ni disculpa, solo silencio. Una confirmación más de que alejarme fue la mejor decisión que he tomado en años. Durante las semanas siguientes, Valeria intentó varias veces acercarse. Amigos en común intentando mediar, un extenso correo explicando su versión de los hechos, incluso un mensaje en LinkedIn donde proponía manejar la situación de forma profesional. Ignoré todo. Cuando empezó a publicar indirectas en redes sociales sobre descubrir quiénes son los verdaderos y que el interés puede venir disfrazado de muchas formas, Sebastián envió oficialmente la carta de cese y desistimiento. Funcionó. Desde entonces, no volvió a decir una palabra. 6 meses después, supe por un conocido que Valeria había regresado a vivir con sus padres. Seguía en el mismo apartamento de alquiler, todavía quejándose de que no podía permitirse comprar una casa. Mientras tanto, mi propiedad en alquiler continúa generando $1,800 mensuales, mi negocio está mejor que nunca, y duermo tranquilo, sin miedo a que alguien intente manipularme para regalarle el fruto de mi trabajo.